Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir y gracias también a las personas que nos verán desde casa por interesarse por estas cuestiones. La ponencia de hoy se llama Impuestos globales contra tramposos fiscales. Este es el título de la mesa redonda de hoy y en ella pues vamos a analizar el sistema económico global. Nos vamos a centrar un poco en que es un sistema financiarizado, globalizado y que tiene una vigencia, un sistema fiscal que está implantado hace casi un siglo prácticamente. Veremos si esta fiscalidad imperante se adapta a las necesidades actuales, qué pasos se están dando para reformarla y si no se están dando o se están dando poco, cuáles serían los pasos necesarios para lograr una fiscalidad justa, deseablemente para crear una sociedad más justa, social y ecológicamente. Y para todo ello contamos con esta mesa de lujo. Aquí a mi izquierda tenemos a Carlos Berzosa, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y exrector de esta misma institución. A mi derecha tenemos a la compañera Sol Sánchez, diputada en la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos y expresidenta de ATAC España. Y un poquito más para allá tenemos a Ricardo García Zaldívar, que es el actual coordinador del Comité Científico de ATAC y también es doctor en Economía y muchísimas cosas más. Y yo, que soy Cristina García, seré la moderadora de esta mesa y nada, mi función únicamente será pues facilitar la conversación, que me gustaría empezar con Carlos, si te parece bien. Me gustaría que empezáramos con una visión un poquito panorámica para entrar en materia y situarnos un poco en el contexto y que nos contaras cuáles son las características principales, ¿no?, de este sistema económico global y cómo es que hemos llegado hasta aquí. Gracias. Bien, muchas gracias, Cristina. Gracias al Partido Comunista de España por organizar este acto, a ATAC, que es quien realmente también me ha invitado a estar aquí, y a todos ustedes por su presencia. Realmente, para analizar lo que queremos, fundamentalmente, es importante saber dónde estamos, ¿no? Y la economía mundial siempre se habla de globalización. Vivimos en una época de globalización, pero el término globalización es bastante impreciso. Se utiliza de diversas formas y de diversas maneras, ¿no? Y además de ser una extensión de los mercados a escala mundial, lo que hay que señalar es que el mercado que se ha extendido más ha sido y es el financiero. Por tanto, este es un mercado de corto plazo en muchos casos, muy especulativo, muy dado también a los vaivenes de la economía fundamentalmente. Y este mercado financiero pues, es superior al mercado comercial, mercantil, que tiene ciertas restricciones, aunque se van eliminando, e incluso al de las inversiones extranjeras directas. Y no hay, ni mucho menos, libertad de movimientos de las personas, que están sujetas, como estamos viendo todos los días, a muchas restricciones. Por tanto, es una globalización asimétrica y, sobre todo, muy desigual, porque detrás del término globalización lo que se esconden son relaciones sociales de producción. En definitiva, hay dominio, dominación y dependencia y explotación. Y eso es lo que también tenemos que señalar, porque a veces parece que el término globalización está estupendo, las nuevas tecnologías, de la información, de Internet, de todo ello. Pero realmente el problema es que es un modelo basado en el neoliberalismo, hay unos adjetivos que tienen que definir la globalización, y sobre todo en la hegemonía de las finanzas. Lo que caracteriza este modelo fundamentalmente es la hegemonía de las finanzas, que es lo que realmente vamos a tratar y de lo que nos vamos a ocupar básicamente. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado por decisiones que se fueron tomando, sobre todo en la década de los 80. Podemos decir que en el periodo de posguerra el sistema capitalista pues, ha tenido diversas fases, pero ha habido dos que son cruciales. La que va del 45 al 73 y la que va del 73 hasta ahora. En el 73 se produce una ruptura con la crisis del petróleo, que no solamente es una crisis del petróleo, es algo más, con la crisis del sistema monetario internacional. Y eso supone que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, ante la crisis, se devaluó el dólar 2 veces, se suspendieron los tipos de cambio fijos, que es en lo que se basaba este modelo monetario desde posguerra, y se pasó a un sistema de tipo de cambios fluctuantes. Y es ahí cuando surgió la propuesta de Tobin, cuando Tobin vio con claridad que a partir de entonces iba a haber una gran especulación sobre las divisas. Claro, en un sistema de tipos de cambio fijos no hay especulación, porque no puedes especular con monedas que siempre tienen el mismo tipo de cambio, ¿no? Sí hay especulación cuando se rumorea que una moneda puede devaluar. Y eso, por ejemplo, sucedió en el año 67,
cuando devaluó la libra esterlina, que empezó a ser ya objeto de especulación antes de que devaluase. Y al devaluar la libra esterlina, devaluaron muchísimas monedas, entre ellas la peseta. La peseta devaluó rápidamente. Estaban los ministros de caza ese día, el domingo, y Luis Ángel Rojo, que era del Servicio de Estudios del Banco de España, llamó al ministro de Comercio y dijo: hay que devaluar inmediatamente, porque si no nos viene una especulación que nos deja sin divisas en 2 días. Y cuando se devalúa hay una especulación previa que además, por así decirlo, acelera la devaluación de la moneda. Y eso es lo que sucedió realmente. Hubo una especulación porque se veía que la peseta no aguantaba, porque la economía española en aquellos momentos estaba muy floja, ¿no? De hecho, aquella devaluación pues, supuso pues, la crítica a lo que había sido la economía franquista, que estaba un poco en plan victorioso con el crecimiento de los 60, y lo que suponía ese fracaso que era la devaluación de la moneda en aquel momento. Por tanto, cuando se pusieron los sistemas de cambio flexibles, pues la especulación, y hasta ahora, es mucho más clara, ¿no? Más evidente. Y eso Tobin en los años 70 lo vio con claridad, y es ahí de donde surgió el nombre de tasa Tobin, ¿no? A partir de ahora va a haber una especulación de las monedas. Él se refería más a las divisas, ¿no? Fundamentalmente, porque el capital financiero no estaba tan desarrollado como ahora. Después vino pues, las políticas neoliberales, ¿no? Con Reagan y Thatcher en el poder, impusieron también esas ideologías en los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el propio GATT, y todo ello pues, empezó a tener una extensión por el mundo. Se desreguló el sistema financiero, que estaba antes más controlado. Las tecnologías de la información y comunicación contribuyeron a ello, pero no son la causa fundamental. Fue básicamente la desregulación que se produjo en la idea de que el mercado funciona estupendamente, en los fundamentalistas del mercado, como dice Stiglitz, ¿no? Y se extendió mucho el capital financiero, que sobrepasa con creces a la producción internacional de mercancías y de servicios, al comercio internacional, y lo que estamos viviendo es un modelo neoliberal basado en la hegemonía de las finanzas. Todo esto trajo un proceso especulativo creciente con crisis económicas, y ahí también surgió ATAC, ¿no? Dentro de este proceso surge cuando Ignacio Ramonet escribe el artículo en Le Monde que dice: hay que realmente responder a los mercados, ¿no? Hay que no dejar a los mercados libremente funcionando, fundamentalmente, ¿no? Entonces, este modelo pues, ha traído también una gran desigualdad económica, sobre todo en los países interior, ¿no? Porque siempre se habla de que la desigualdad internacional entre países ha disminuido, sobre todo por la pujanza china, ¿no? La pujanza china ha disminuido. Claro, no es exactamente para todos los países que haya disminuido esa desigualdad internacional. Claro, no podemos quitar a China, ¿no? Pero la desigualdad se puede medir de varias formas. Una de ellas es midiendo la desigualdad entre los extremos, ¿no? El 10% más rico, el 10% más pobre. En ese sentido, la desigualdad no se ha modificado tanto. Si cogemos la desigualdad global, que es el índice de Gini, se ha disminuido sobre todo por China, India, algunos países emergentes que han crecido mucho y realmente se han acercado a los países más desarrollados en muchos indicadores económicos. Pero también podemos medir la desigualdad entre países y también dentro de cada país, y también dentro de cada país a nivel internacional. Si tenemos en cuenta esto, como la desigualdad internacional entre países ha disminuido por el efecto China e India, también si se quiere, y otros países emergentes, sin embargo la desigualdad interna ha crecido, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Lo estamos viendo en España, pero también en otros países, en Alemania, incluso en los países nórdicos, en menor grado, pero también ha aumentado. Por tanto, la desigualdad, si consideramos la desigualdad interna de los países, sigue siendo excesivamente elevada en la economía mundial. Y este es uno de los factores que me parece que son muy importantes, ¿no?, para caracterizar esta economía. Hay un hecho que es fundamental en este sentido, y es la cantidad de libros y obras que se dedican últimamente a estudiar la desigualdad. Piketty es el más conocido, es el más mediático, y hay que agradecerle esa labor que ha hecho, ¿no? Pero antes que Piketty, pues había otros estudios de Milanovic, que ha trabajado en el Banco Mundial, Bourguignon, que también ha trabajado en el Banco Mundial, en fin, hay Galbraith, el hijo de Galbraith, ¿no?, que tienen libros muy interesantes y han predominado muchísimos estudios sobre la desigualdad. Luego es un tema que preocupa mucho porque efectivamente está aumentando la precariedad laboral en los países ricos y no digamos en los pobres, y está aumentando también mucho la pérdida de derechos laborales y de derechos sociales, ¿no? Este es uno de los rasgos fundamentales de la economía mundial actual, que yo diría en estos términos, ¿no? Hegemonía de las finanzas, modelo neoliberal, desigualdad importante, mayor precariedad, restricciones de la democracia en los países que la tienen, y luego pues la emergencia china como gran competidor internacional en lo que era antes la hegemonía de Estados Unidos, básicamente.
Bueno, pues en este modelo, que es un modelo inestable, pues se vino, de alguna forma, se puso más de manifiesto en la crisis de 2008. En la crisis de 2008 se vio claramente que el mercado financiero era uno de los causantes de esa crisis y entraba en cuestión el fundamentalismo de mercado y el neoliberalismo que nos había conducido a esa situación. Se tomaron medidas de ajuste que también venían en esa línea, ¿no?, neoliberal. Se tomaron medidas de ajuste que tuvieron una dureza muy grande y que realmente han agravado más la desigualdad y han perjudicado muchísimo a las clases siempre pues con menos ingresos, ¿no?, las clases trabajadoras y lo que se ha llamado el nuevo precariado. De forma que la economía mundial se caracteriza por estos rasgos, ¿no? Y hemos llegado aquí precisamente por un modelo que se impuso en los años 80 con Reagan y Thatcher, aunque empezó antes, ¿no?, con Pinochet. Cuando le dan el golpe a Allende, ya empiezan las políticas neoliberales a aplicarse en Chile y luego en Argentina con Videla. Pero curiosamente en las revistas que había en España, por ejemplo una revista que dirigía Fuentes Quintana, se decía que ese neoliberalismo solo se podía aplicar en países atrasados con dictaduras. Porque en una democracia, si la aplicabas, el gobierno siguiente no ganaría las elecciones. Pero no fue así. Cuando llegó Reagan y Thatcher se aplicó en países, democráticos en ese momento, ¿no? Y incluso la gente votó otra vez a Reagan y votó a Thatcher varias veces, ¿no? De forma que no se cumplió esa idea de que el neoliberalismo no se podía aplicar en países con democracia, ¿no? Y sí se llevó. Y otros países no fueron tan crueles, ¿no?, en la aplicación de esas medidas, como Alemania, por ejemplo, pero fue como una lluvia fina, ¿no? Fue una lluvia fina. Por ejemplo, en España nos encontramos en una situación doble. Por una parte, gana el PSOE en el año 82 y empieza a aplicar algunas políticas del Estado del Bienestar, que el Estado del Bienestar se hace universal precisamente en muchos aspectos, como la sanidad, ¿no? Fue el ministro Lluch, ¿no?, el que llevó a cabo la universalización de la sanidad, la educación, pero frente a estas medidas pues hubo una política muy ortodoxa, llevada a cabo por Boyer y Solchaga, y en la línea que estamos diciendo de dar preponderancia al monetarismo y a las finanzas internacionales, ¿no? Entonces coexistieron las dos en una cierta contradicción, pero todo eso también se produjo en la economía española, que también dio pie a lo que Solchaga mismo reconoció como que España es un sitio donde se puede ganar dinero rápida y fácilmente, ¿no? Entonces estamos en un capitalismo de ganancias cómodas y rápidas y donde la ganancia productiva pierde fuerza porque cuesta más tiempo el que sea rentable, ¿no? El que sea rentable. Bueno, esto es un poco el panorama que yo describiría muy rápidamente, muy esquemáticamente, que nos ha conducido a la situación actual y que de alguna manera pues esa crisis del 2008 lo puso en cuestión, pero sin embargo, a pesar de todo, el neoliberalismo no murió, ¿eh? Las políticas de ajuste fueron en esa línea y se salió de la crisis con esas políticas neoliberales. Y eso ha provocado también que cuando llegó la pandemia estuviésemos más débiles, debilitados porque había más desigualdad y porque había una sanidad con recortes que se habían producido, y todo ello ha hecho que la pandemia haya tenido efectos más graves precisamente por las políticas neoliberales aplicadas con anterioridad. Ahora se dice, hombre, yo creo que ya habrá aprendido todo el mundo la lección, la importancia del sector público, ¿no? Hay una autora italiana, Mazzucato, que lo ha escrito, no desaprovechemos, ¿no?, esta lección que nos ha proporcionado la crisis, pero vemos desgraciadamente que no, ¿no? Vemos desgraciadamente que no, porque la derecha española, que es muy dura de pelar, claro, sirven los intereses de clase, de acuerdo, pero los intereses de clase también se pueden hacer de diversas formas, y es muy dura de pelar, pues siguen con la idea del neoliberalismo, ¿no? Pero es que es muy difícil que esta gente aprenda, ¿no? Yo, que he sido profesor durante tantos años, desde luego no he tenido alumnos tan incapaces muchas veces, ¿no? Pero claro, ¿qué podemos esperar de estas personas, ¿no? Y no han aprendido, y claro, esto es terrible, ¿no? Y lo malo es que se les vote, ¿no? Pero bueno, tienen también un gran aparato mediático importante, ¿no? Bueno, esto es lo que yo puedo decir de estas preguntas. Muy bien, muy completo. Pues tras escuchar un poco las razones principales y los puntos históricos, ¿no?, así un poco esquemáticamente, a mí por lo menos me ha quedado muy claro, no sé a vosotros. Me gustaría que nos contaras, en este contexto que has mencionado, ¿no?, de creciente desigualdad, en el que las finanzas tienen la hegemonía a nivel social, político, económico y todo, ¿por qué son tan importantes los impuestos globales? Bueno, precisamente porque aunque van a estar los dos compañeros que también vamos a desarrollar esto, precisamente ante esta desigualdad
hay una desigualdad también de injusticia fiscal. O sea, lo que se ha vivido de los años 60 para acá es unos sistemas fiscales regresivos en los países, ¿no? Pero también la existencia de paraísos fiscales, la existencia también de países que hacen una competencia, en una competencia internacional muy fuerte, hacen una competencia a través de los impuestos. Hay países, pues eso, como Luxemburgo, miembros de la Unión Europea, con unas facilidades importantes, pues claro, favorece la localización empresarial en muchos sitios que son paraísos fiscales, o a veces no tanto la localización empresarial propiamente dicha, sino empresas que hacen transferencias, como son multinacionales, hacen transferencia de recursos a donde menos pagan, ¿no? Eso está claro en Amazon, en todas estas, que lo que recaudan aquí como ingresos no lo pagan en España. Tienen mecanismos para pagarlo pues, en Irlanda, en países con una fiscalidad mucho más baja. Esto genera una gran desigualdad, la injusticia fiscal. Entonces, es importante, primero, lo que hemos dicho del surgimiento de la tasa Tobin, y es más necesario que nunca por la cantidad de crisis financieras que hemos vivido en estos años y también la vulnerabilidad del sistema financiero. Y de alguna manera, la tasa Tobin pues, es muy importante ponerla en práctica, ponerla en marcha, ¿no? Fundamentalmente. Pero también es importante lo que incluso se aprobó en el grupo de los poderosos, ¿no? La idea de poner una tasa, un impuesto de sociedades mínimo a todos los países para que no haya este dumping fiscal que se utiliza en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, claro, si queremos combatir la desigualdad, si queremos frenar esa especulación que genera muchos problemas del capital financiero, hace falta la tasa Tobin y hacen falta impuestos globales que nos supongan la competencia a través del dumping fiscal, como estamos viviendo en la actualidad, y la existencia de paraísos fiscales, ¿no? Que eso es algo verdaderamente terrorífico. Pero las fuerzas son las que son, y eso es difícil, pero necesario es, ¿no? Necesario es. Muchas veces, cuando yo escribo artículos, me dice la gente, bueno, ¿y cuál es la solución, no? Digo, bueno, nosotros los que nos dedicamos al conocimiento, lo que tenemos que también es poner encima de la mesa los problemas y decir, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Que lo sepan ustedes, ¿no? Es como el tabaco, ¿no? Cuando dice, esto le puede matar, o tal. Avisan, esto le puede a usted matar. Eso no quiere decir que la gente no lo siga. La gente pues fuma si quiere y fuma y no pasa, y a lo mejor tiene un cáncer de pulmón o no lo tiene, como Carrillo, ¿no? Mira que fumaba y ahí estuvo. Pero claro, quiere decir pero nosotros lo que hacemos es advertir. Estamos en riesgo, en una economía en riesgo. Estas son las propuestas que hacemos, porque también hacemos propuestas, pero ya el conseguir que se implanten pues depende de fuerzas sociales, de muchísimos aspectos que realmente se escapan a esta mesa redonda, ¿no? Muchas gracias. Pues ya que han mencionado la tasa Tobin, desde ATAC llevamos muchísimos años centrando la acción en movilizar a la ciudadanía para solicitar y para conseguir este impuesto a las transacciones financieras. Y quiero aprovechar que tenemos aquí una figura histórica dentro de ATAC España para preguntarte, Ricardo, ¿cuándo y cómo empezó esta lucha? Gracias. Bueno, gracias Cristina, gracias por estar aquí en esta tarde bastante lluviosa, hablando de un tema bastante espeso, como son los impuestos, que en realidad pues no es excesivamente atrayente. Pero es que hace 20 años, o sea, en un momento determinado, un montón de gente empezamos a darnos cuenta, gracias, empezamos a darnos cuenta de que los impuestos, tal y como estaban concebidos, eran impuestos lógicamente pensados para el concepto de nación, en el sentido de que lógicamente había una soberanía, había un control del movimiento de capitales, de manera que efectivamente había bastantes posibilidades de que, bueno, pues un impuesto de carácter nacional, como tenían la mayoría de los países, no hace mucho. No pensemos que los impuestos, evidentemente los impuestos siempre ha habido desde que el tiempo es tiempo, ¿no? Desde los romanos y el mundo feudal ya tenía impuestos. Pero el impuesto que conocemos, estos impuestos
este impuesto, digamos, o sea, a la renta, este impuesto a la riqueza. Esto es mucho más reciente. Pero eran impuestos, o sea, que estaban pensados, lógicamente, para unos espacios económicos donde efectivamente, bueno, pues el trabajo se desarrollaba dentro de los límites de esa soberanía del país y el capital no se podía mover. El capital se movía, bueno, sí se podía mover, pero había un verdadero control. Yo tengo años suficientes como para haber estudiado, recuerdo, cuando yo estaba estudiando economía, que de vez en cuando salían en la prensa algunas noticias diciendo que se ha detenido en la frontera pues, a una persona con un maletín que llevaba dinero y que efectivamente era un delito porque estaba incurriendo en lo que se llamaba evasión de capitales. Todo eso cambió con lo que Carlos nos ha explicado, es decir, estos cambios tan profundos que se produjeron en el sistema capitalista. Y en ese momento apareció, bueno, pues la posibilidad, no para el trabajo, no para las rentas del trabajo, que están fijadas, por así decirlo, al territorio de una manera con unos anclajes muy fuertes, pero sí para el capital, porque el capital empezó a poder moverse. Y cuando el capital empezó a poder moverse, pues en ese momento apareció, lógicamente, la posibilidad de que se iba a aquellos espacios en los cuales pues, podía pagar menos impuestos. Fijaros, por ejemplo, hay una cita que me gusta a mí a veces decir, ¿no? Que es un poco lo que refleja el pensamiento, que claro, no hay que olvidar que nosotros estamos aquí con una perspectiva muy de resolver los problemas de desigualdad a los que se refería Carlos y otros muchos, ¿no? Pero hay otras visiones, ¿no? Y hay una visión neoliberal que piensa que, bueno, que lo que hay que hacer es no ponerle trabas para que se genere riqueza, para que crezca la economía y en ese momento, pues, sencillamente esa riqueza, poco a poco, por un sistema que le llamaban de gota a gota, que va cayendo a los que tienen menos, ¿no? Pero lo que quería leeros o recordar es un poco este tipo de concepción, ¿no? Si subes los impuestos, ayudas a los inversores, ahuyentas, a los inversores, a los generadores de riqueza y, por tanto, al final, empobreces a la sociedad. Es decir, que tras esta idea de que no hay que atraer al inversor, que ahora se puede mover libremente, pues se ha desarrollado toda una sociedad de competencia fiscal, de que, cuidado, no graves, que se te va el capital y entonces todo eso empobrece. Evidentemente, insisto, hace 20 años, o sea, en ATAC empezamos a llamar la atención de que por ahí se escapaba absolutamente la mayoría de la riqueza generada, se escapaba sin ser gravada, porque habíamos pasado de una situación de una soberanía en torno al concepto de Estado-Nación a un mundo globalizado y financiarizado que, bueno, pues era libre de elegir dónde llevaba y, sobre todo, se huía en el momento en que había una posibilidad de que se le gravase, ¿no? Porque a veces no era cuestión de subir los impuestos, era sencillamente que pagara algo. Bien, ahí es donde centramos un poco el foco en pensar que efectivamente la riqueza que se generaba cada vez se pertenecía menos al mundo de la producción material y estaba más centrada en el mundo de las finanzas, en el mundo financiero, en el mundo en el cual, pues sencillamente, con transacciones financieras, es decir, comprando y vendiendo lo que se llaman activos financieros, que pueden ser divisas, que pueden ser acciones, que pueden ser derivados, que pueden ser muchas cosas, ahí es donde realmente no se generaba la riqueza, se apropiaba la riqueza generada en la actividad de los distintos países y de los distintos centros de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a poner ese foco ahí y a decir, no, hay que gravar esas transacciones financieras, porque realmente
ahí es donde los estados pueden efectivamente tener los recursos suficientes para hacer frente, bueno, pues a las necesidades a las cuales quieren dar respuesta. Ese esfuerzo al principio fue absolutamente ímprobo, porque realmente la gente no nos entendía. La gente no nos entendía cuando decíamos que efectivamente que ahí es donde estaba el problema, que había ocurrido cosas que de repente en los años 90, por ejemplo, el PIB mundial era una cantidad y el valor de las transacciones financieras era 25 veces mayor, ahora es 70 veces mayor. Pero eso era un concepto, digamos, tan abstracto que, bueno, pues la ciudadanía decía, a mí lo que me preocupa es que no me llega para comer, o sea, no me hables a mí de transacciones financieras, háblame del salario, háblame de lo que me preocupa, ¿no? Yo aquí suelo decir que las ideas tienen importancia en la evolución de las sociedades. Entonces, una idea como la que en un momento determinado, a finales del siglo XX, empezamos a lanzar, la llevamos al Foro Social Mundial, con una organización que creamos exclusivamente para eso. ATAC lo que quiere decir es eso. Asociación, en un principio, asociación para la tasación de las transacciones, para la tasa Tobin, en definitiva. Recogiendo la idea que ha comentado Carlos del economista liberal norteamericano. Pues esa idea poco a poco empezó a hacer recorrido, fue primero asumido por las organizaciones que estaban en el Foro Social Mundial, fue haciendo recorrido en los sindicatos, fue haciendo recorrido en los partidos políticos y hoy bueno, podemos decir que el recorrido ha sido enorme. Sin embargo, como diré dentro de un momentito, absolutamente insuficiente. Pero el recorrido ha sido enorme para de donde partíamos. Hoy, por ejemplo, en enero de este año se ha aprobado en nuestro país un impuesto a las transacciones financieras. Es un impuesto, digamos, o sea, que nosotros lo consideramos absolutamente insuficiente, pero que efectivamente han sido largos años de pelear con los partidos, sobre todo con el PSOE. El PP se ha negado siempre desde el principio y se sigue negando, sobre todo con el PSOE, para que reconociera que los problemas, digamos, de falta de recursos y de que los impuestos eran absolutamente injustos, tenían que ver con que estas transacciones financieras no estaban gravadas. Poco a poco, bueno, pues el recorrido ha sido importante. Hay que contar también que, mientras tanto, a nivel del espacio europeo, pues se han dado algunos pasos que no han llegado a buen puerto todavía, porque efectivamente el lobby del capital, que es con el que nos enfrentamos con esta idea, es muy fuerte y, bueno, pues ha torpedeado siempre que ha podido el tema y ahí está, en un cajón todavía. En 2014, el Parlamento Europeo exigió que la Comisión Europea sacar una directiva para que no podía ser con todos los países, porque no estaban de acuerdo, y normalmente sí sigue una unanimidad en la Unión Europea, pero sí hay un procedimiento que se llama, digamos, de cooperación reforzada, de manera que si 11 países están de acuerdo en imponer una propuesta, en este caso un impuesto a las transacciones financieras, esto podía salir, ¿no? Esos 11 países, bueno, entre ellos estaba España, y sigue estando, empujó para que eso fuera adelante. Hoy, todavía en estos momentos, no ha visto la luz. Yo no sé, ahora con el cambio de gobierno en un país como Alemania, si realmente la socialdemocracia acaba gobernando, se va a producir un cambio importante en este punto, porque efectivamente la socialdemocracia alemana está a favor de, luego veremos qué tipo de impuesto, pero a favor del impuesto a las transacciones financieras a nivel europeo, y veremos qué ocurre. Pero porque todo parte de la idea de que estamos hablando de impuestos globales, es decir, que nuestra idea no es que haya un impuesto en España, o que como lo hay en Francia o como lo hay en Italia y en algunos otros,
ya con otras particularidades. No, estamos pensando en impuestos globales, es decir, que sea, digamos, cuando menos en la Unión Europea y a poder ser en el, digamos, en el conjunto del planeta, ¿no? Pero en cualquier caso, hay elementos que han cambiado y que son importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, hay un cambio muy importante y es lo que ocurrió a partir de la crisis del 2008 y cuando realmente los Estados empezaron a verse absolutamente faltos de recursos para afrontar problemas, digamos, de resolución de problemas urgentísimos y dramáticos de las poblaciones a las que estaban gobernando. Ahí la opción que le quedaba era la deuda, es decir, tenían que bueno, pues pedir dinero a los bancos con la sangría que eso supone de intereses y de traspasar sencillamente riqueza de todos hacia un sector como es el financiero y el bancario. La alternativa a eso es evidentemente el atacar con impuestos la actividad económica. El cambio de gobierno en Estados Unidos también es un elemento que hay que tener en cuenta. Después hablaremos un poco, por ejemplo, de la propuesta que todo surge en un momento del gobierno norteamericano, de Biden, que tiene la fuerza suficiente como para llevar esta propuesta al G7 y lanzarla, pero viene de la necesidad de obtener recursos, obtener financiación, pero vía impuestos, no vía deuda. ¿Por qué estos pasos que se han dado y que hasta cierto punto ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos hay una propuesta de un senador que está en tramitación en el Congreso norteamericano para llevar adelante una propuesta de tasa Tobin, de impuesto a las transacciones financieras, que está, digamos, en tramitación, pero que tiene sus particularidades? ¿Por qué nosotros pensamos que esto es, digamos, insuficiente? ¿Qué es lo que le falta, o sea, a esta, por ejemplo, propuesta española de gravar las transacciones financieras? La propuesta española es muy simple, es sencillamente decir, determinadas grandes empresas de un determinado nivel de facturación, cuando emiten acciones y se compra y se venden esas acciones, tiene que pagar un impuesto del 0,1% y, por tanto, eso da una recaudación determinada. La idea que nosotros hemos defendido desde el principio no era recaudatoria. La idea que nosotros hemos defendido desde el principio, y por eso hablamos de impuestos globales, es que necesitamos hacer frente a la deriva especulativa que ha habido en la economía mundial. Ahora mismo, evidentemente, el capital financiero está directamente especulando con todo, con las monedas, está directamente especulando con la vivienda, está directamente especulando con los activos de todo tipo, divisas y derivados. Entonces, lo primero que hay una reivindicación de que esto se contemple en el impuesto, que no se contempla. Ahora mismo está centrado exclusivamente en estas acciones de grandes empresas, que ha sido una copia, digamos, o sea, bastante burda de lo que, por ejemplo, se hizo en Francia hace unos años o en Italia, pero que la propuesta, por ejemplo, comunitaria de la que os he hablado va mucho más allá, porque en ese momento esa sí contempla los derivados. Un derivado es sencillamente una apuesta sobre algo, es decir, no es un activo como una acción. Un derivado es que yo sencillamente hago una apuesta sobre lo que va a ocurrir con el precio de un activo. Es puro casino financiero. Y hay quien compra esa apuesta y, bueno, pues como ocurre en los casinos, pues si se cumple lo que yo digo, yo gano, él pierde y lo contrario. Entonces, esto para nosotros es realmente una lacra absoluta, es una metástasis de la sociedad, que hay que acabar con ella.
Y por eso nosotros planteamos este tipo de impuesto global, no, digamos, circunscrito a un país. Pero sobre todo es que las cosas han cambiado tanto en los últimos 20 años que ahora mismo, hace 20 años, todavía las operaciones, las transacciones financieras se hacían por personas. Es decir, que desde su ordenador, con su título de agente de cambio y bolsa, pues sencillamente recibían orden de inversores para comprar o vender determinados activos, sean divisas, o sean acciones, o sean derivados. Ahora son los propios ordenadores, son los algoritmos los que en cada segundo emiten cientos de órdenes de compra y de venta. Esto directamente es lo que hay que eliminar, lo que hay que atacar, o sea, y ese es el impuesto, hasta cierto punto, que una verdadera tasa Tobin podría recordar. Voy a terminar con por ejemplo, una de las expresiones, lo ha escrito un miembro del Consejo Científico de ATAC, que es Juan Torres, que probablemente muchos lo conocéis, lo habéis leído, y en uno de sus artículos, por ejemplo, decía que el defecto más grave del ITF español es que es su conservadurismo, porque realmente, o sea, no ataca a lo que hay que atacar, ¿no? Deja fuera todas las operaciones a corto plazo, todas las operaciones intradía, todas las operaciones que se hacen que son meramente especulativas, deja fuera las transacciones de derivados, deja fuera las divisas. Las divisas, en estos momentos, o sea, nosotros estamos en el euro y eso nos trae muchísimos problemas, pero estamos bajo el paraguas del euro, porque si no, tras esta crisis y después, sobre todo después de la COVID, seguramente seríamos pasto de la especulación para, digamos, hacer dinero con la pérdida de valor de la divisa. El tema es que Torres, por ejemplo, en un momento dice que, un pequeño cálculo que dice, por ejemplo, según el Banco Internacional de Pagos, las transacciones financieras realizadas en 2019 en todos los países del mundo sumaron 14.000 millones de dólares. Pues bien, con un impuesto de 25 céntimos por cada 100 dólares, un impuesto del 0,25%, bueno, pues tendríamos prácticamente recursos suficientes como para, digamos, cubrir los presupuestos de en estos momentos todos los estados del planeta. Es decir, claro, evidentemente, aquí hay que acotar inmediatamente esto. Esto es algo, dicho así, muy impactante, porque si tú pones ese impuesto, las transacciones van a bajar. Por tanto, ya no es tanto lo que va... Pero en cualquier caso, independientemente de esos... Como he dicho desde el principio, nuestra función principal, o sea, defendiendo este impuesto, no es el recaudatorio. Es, efectivamente, el acabar con la especulación, que insisto, es un poco la verdadera metástasis en estos momentos del sistema capitalista, que es un poco la que genera todos los problemas que ahora mismo tenemos. Pero, efectivamente, bueno, pues se empezó a pensar hoy mismo el impuesto a las transacciones financieras que se ha puesto el 0,01. Estamos hablando de ahí hasta el 0,1 y hasta el 0,25, es decir, ahí hay un margen para que si realmente los estados se tomaran en serio la potencia que tiene un impuesto global como este, sobre todo en un mundo en el cual técnicamente no hay ningún problema. O sea, sencillamente todas las transacciones pasan por las cámaras de compensación y lo único que hay que obtener es una decisión política, porque técnicamente no hay ningún problema para llegar a esto. Entonces, bueno, pues ahí es un poco donde vamos. Yo he centrado un poquito el tema en las transacciones financieras, porque para ATAC es el elemento más clave, digamos, de donde se apropia la riqueza en estos momentos en el planeta, pero evidentemente está luego
todos los otros impuestos a la producción, digamos, a los beneficios, que ahí la propuesta de la que queríamos terminar esta charla hablando, que es un poco la propuesta del impuesto mínimo global, pues lógicamente incide un poco en lo mismo. Es decir, queremos pasar de lo que es un impuesto nacional en un país a un verdadero impuesto global que enfoque un poco allí donde esta riqueza se genera y donde, de alguna forma, está la verdadera riqueza que debemos socializar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y nada, aprovechando que has introducido el tema del impuesto mínimo global, Sol, te quería preguntar, pedir, instar a que nos comentes un poco en qué consiste esta iniciativa impulsada por el G7. Vale, esto lo hacemos ahora más breve, que ya han hablado los que saben, bueno, y además se nota que os está interesando porque no está lloviendo fuera y seguís todos dentro, o sea que maravilloso, ¿ves? Los impuestos pueden ser sexys, lo tenemos claro. Bueno, gracias por venir y gracias por permitirnos dar esta charla aquí, que yo creo que cuesta mucho, no es un tema sencillo, pero es que es un tema fundamental, porque al final esto influye en cómo vive la vida en el barrio toda nuestra gente, en por qué se recortan los salarios, o sea, esto tiene que ver absolutamente con todo. Claro, es mucho más árido, pero de verdad que merece la pena. Gracias por estar aquí. Y vamos a contar, me has preguntado, por el impuesto. Es un impuesto que, para nuestra perplejidad, ¿no? Si no nos hubieran puesto en antecedentes, pues ha impulsado y, de hecho, aprobado en el mes de julio el G7, o sea, el grupo de los 7 países más poderosos, que es algo como chocante, ¿no? Bueno, entre otras cosas, probablemente porque teníamos razón desde hace más de 20 años, ¿no? Pero, pues, por primera vez, después de haberlo discutido muchísimo, y aunque en el seno de la OCDE ya se empezó a hablar de un impuesto que gravase los beneficios o que pusiera un mínimo, ¿no?, a los beneficios empresariales, una especie de impuesto de sociedades a nivel global desde el año 2013. O sea, esto, cuando sucedió la anterior crisis, hubo bastante gente que empezó a pensar que hubiera sido sensato ponerlo encima de la mesa. Pero como se fue a refundar el capitalismo y al final refundaron lo que yo te cuente, pues ahí se quedó. Además, vino después Trump en Estados Unidos, que obviamente tenía, era el mascarón de proa de lo más casposo de los millonarios y las grandes multinacionales norteamericanas, y todo esto se metió en un cajón. Yo creo que esto es importante y lo habéis apuntado vosotros con diferentes cosas, pero es importante saberlo porque tiene muchísimo que ver la llegada de Biden y el cambio de rumbo o la diferente manera, ¿no?, de encauzar el rescate de la economía norteamericana con que esto se haya aprobado en 4 días, después de llevar tantos años en el cajón. O sea, no nos vamos a hacer trampas al solitario, porque yo podría decir, después de tantos años nosotros presionando, pero no, esto tiene que ver con bastantes más cuestiones. Afortunado o desafortunadamente es la coyuntura y, bueno, por nuestra parte, pues habrá que aprovecharla, ¿no? Al final lo que se busca es algo que siempre hemos demandado y que han demandado tanto organizaciones como ATAC como en las izquierdas por todas partes, ¿no?, que es frenar la competencia fiscal que degrada y, de hecho, tiene un impacto directo, por ejemplo, en las condiciones de trabajo de la clase trabajadora a nivel mundial. Como hay que irlo bajando todo, también se van quedando con menos derechos, etcétera, ¿no? O sea, pues frenar esa competencia fiscal de la manera más lógica y más básica que puede ser, que es que se trasladen las ganancias a cada uno de los lugares donde se produce la riqueza. Qué cosa más loca, ¿no? Bueno, como os digo, en julio
se puso ese suelo del 15% a través del G7, se llevó en el mes de julio a la sede del G20, ahí ya hubo algún que otro problemilla, y después pasó a la OCDE, donde pues la inmensa mayoría de los países se han mostrado de acuerdo. Lo primero que hay que decir es que no hubiera habido una unión fiscal en la Unión Europea de la moneda única y demás es una cosa que es tremendamente incomprensible e impresentable. Que al final la Unión Europea haya dicho que sí en un marco global, hombre, a nosotros nos parece incluso mejor todavía, pero es algo que ya nos habla también de las fallas y de la construcción neoliberal de la propia Unión Europea, que nos está trayendo tantísimos problemas. Lo que se espera tener son unos ingresos fiscales de 150.000 millones de dólares. O sea, que ahí es nada. Porque se calcula que solamente, no ya en evasión, sino en elusión fiscal, se producen pues, en torno a unas pérdidas de 100.000 a 240.000 millones. O sea, que de lo que estamos hablando es bastante grande. ¿En qué se basa este acuerdo al que se ha llegado? Que todavía queda mucho, no es oro todo lo que reluce. Pero dos medidas básicas, dos pilares fundamentales, que son, por un lado, obligar a las multinacionales con un margen de beneficio superior al 10% y facturaciones de más de 20.000 millones de dólares, que son bastantes, a que una parte de esas ganancias se redistribuya entre los países donde estas multinacionales operan para que sean gravadas allí. O sea, algo de cajón de madera de pino, directamente, ¿no? Y la segunda parte, o sea, el segundo pilar, la segunda condición, es que exista un suelo mínimo de un 15%, digamos, de impuesto, de lo que sería de impuesto de sociedades, ¿no? Como sería aquí. Curiosidad, Biden, todo esto se produce en un momento en el que Biden lo que quiere es subir los impuestos en Estados Unidos, porque eso es un desastre, si no, para reconstruirlo, y porque, bueno, pues aunque no sea desde luego el Che Guevara en lo económico ni muchísimo menos, pero quiere cambiar el rumbo a lo que estaba tendiendo Donald Trump, ¿no? Y que haya una redistribución mayor. Estados Unidos proponía un 28%, es lo que llevó. Y para que nos hagamos una idea, era la Unión Europea uno de los miembros que los bajaba más. Es decir, aquí se estaba proponiendo entre un 12 y un 15% desde la Unión Europea y se ha quedado en un 15%. Pero para que nos hagamos una idea de lo que es la propia Unión Europea y que la fiscalidad es, o sea, haber conseguido cosas como que se siga adelante con el impuesto a las transacciones financieras es épico en la Unión Europea porque somos más neoliberales que nadie. Más neoliberales que nadie. Y los impuestos varían, este mismo impuesto ahora mismo varía entre un 9% en Hungría, un 12,5% en Irlanda, a un 31,5% en Portugal o un 32% en Francia. O sea, si demasiado bien está la Unión Europea para las auténticas barbaridades de diferencias que hay dentro. En España, pues en España como nominal tenemos un 25%, corregirme, yo creo que, y normalmente el efectivo se encuentra entre un 22,5% o una cosa así, ¿no? Pero vamos, en un momento y para desincentivar los paraísos fiscales y además en un momento en el que la riqueza se genera también por otras fuentes, ¿no? O sea, de otra manera, hay grandes cambios, las patentes, el software, los servicios, todo fuentes intangibles, pues desde luego es muy necesario, ¿no? Y creo que esto luego si tenemos tiempo me decís, pero yo creo que también viene en un momento dado a
matizar o suavizar la gran bronca que había con cosas como la tasa Google, que puede ser facilitada un poco, digo yo, no sé vosotros cómo lo veréis, a través de todo esto. Seguimos. Bueno, hola, sí, que 131, sí, por favor. No hace falta, sí, vamos a seguir. Comentaba Sol que 131 de los 139 países de la OCDE se han puesto de acuerdo, ¿no?, para este tipo de medidas, y esto es algo que hubiera sido impensable hace 10 años. Entonces yo no sé si estoy en un sueño y mañana me voy a despertar o cómo va la cosa, ¿no? Sol, cuéntanos. A ver, ¿esto significa que el neoliberalismo y la doctrina neoliberal ortodoxa vamos a ir abandonándolo? ¿Hay esperanza, Sol? Dime que sí, Sol, por favor. Ya nos gustaría. Ya nos gustaría. Yo por eso, claro, es que sería magnífico. Es que además piensas, joder, teníamos razón y nos la están dando, ¿no? Pero por eso hay que ver, más allá de que es verdad que como decía Carlos, el golpe que se ha dado el mundo entero, ¿no?, todos los países, ante una crisis como la del COVID, que sí que hace decir, ostras, ¿no? Igual tenemos que buscar una manera de que esto no sea tan salvaje, porque esto del goteo, del trickle down, de poquito a poco, o sea, a mí, todos los 16.000 y pico millonarios que viven en la Comunidad de Madrid, si no pagan impuestos, no me sirven ni de adorno, ¿no? Entonces, es verdad que hay un cierto movimiento para recuperar la capacidad de atender las necesidades básicas de la población por parte de todos los países, pero no es porque de repente se hayan vuelto buenos, es que si no la gobernabilidad va a estar en entredicho rápidamente. Y además, ya que estamos aquí, ¿no?, hoy en la fiesta del PC, desafortunadamente lo que parece que se está produciendo, como también contaba Carlos, que hay antecedentes de cómo puede ser que hayan ganado una elección tras otra elección tras otra elección, todavía hay algo mucho peor en el escenario, y es que quien está canalizando, por ejemplo, en la Unión Europea, que ha sido el puntal del neoliberalismo y de las medidas neoliberales, ¿no?, más rancias, pero quien está canalizando el descontento es la extrema derecha. Es la extrema derecha a lo largo y ancho de toda la Unión Europea, con diferentes expresiones, algunos con una casuística de un tipo y otros de otra, pero fijaos cómo el propio aparato de la Unión Europea, la propia Comisión, o sea, la gente que ha sido más ranciamente neoliberal, que nos ha aplicado las mal llamadas medidas de austeridad durante 10 años después de la anterior crisis, pues estos son los que ahora están preocupados porque ven que esto puede ser un problema. Yo creo que eso tiene mucho que ver con esto, al igual que la reconstrucción y el reencuentro nacional que el propio Biden busca en Estados Unidos. Pues fijaos lo que acabó pasando con el ataque al Capitolio, algo que no pensábamos que íbamos a ver, porque todo eso viene de los perdedores de la globalización, que ha sabido canalizar gente como Donald Trump o todos los populismos de extrema derecha aquí en la Unión Europea, ¿no? Ahí es donde tenemos que buscar también esto. Ojo, que eso no debe quitar para que cualquier medida que sirva para mejorar la vida de la clase trabajadora en Europa, en Estados Unidos y en el mundo, bienvenida sea y sepamos pues llevarlo adelante. Fijaos que de esos 8 países que no han apoyado en el seno de la OCDE esta medida, este impuesto mínimo, pues están países como Irlanda, Hungría, Estonia y Chipre. Me parece que no había dado el sí también, ¿no? Pues hemos hecho entrar, o por lo menos ceder, luego habrá que ver, porque todo esto hay que implementarlo. En octubre quieren tener un plan para decirnos cómo está y, como os decía, no solo todo lo que reluce, porque ya estaban dejando el sector financiero y el extractivo
fuera de esto, ¿no? Y va a haber exenciones de algún tipo en las implementaciones que se van a tener que trabajar, se van a tener que negociar y se supone que va a estar una primera versión para octubre. Pero desde luego, si les podemos arrancar algo de riqueza para que la gente viva mejor, a las barricadas, no sé yo cómo decir, ¿no? Bueno, echamos ahora mismo todo lo que hemos visto, ha sido desde una perspectiva global y me gustaría aumentar un poquito el zoom, Sol, si te parece, y centrarnos un poquito más en nuestro contexto más cercano, ¿no? En España o, aumentando un poquito más también, en la Comunidad de Madrid, que le hace dumping fiscal al resto del Estado, con impuestos como el de sucesiones, el de patrimonio, el de donaciones, etcétera. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Sol? Bueno, pues me alegro que me hagas esta pregunta. No, porque vivimos, Ayuso, de la que estábamos comentando antes, sabéis que dice esto de Madrid es España dentro de España, y Madrid lo que es un agujero y un paraíso fiscal que no hace falta irse a ninguna isla del Caribe dentro de España, es decir, un sitio donde se roba al resto de ciudadanos y ciudadanas del Estado español directamente. Tanto es así que en el preámbulo de la última modificación del impuesto de sucesiones y donaciones que tuvieron que hacer en Extremadura, citaban directamente que estaban rebajando los tipos porque no podían competir con el dumping fiscal, y es que lo pone explícitamente que le estaba haciendo la Comunidad de Madrid. O sea, nosotros tenemos probablemente, pues en un momento en el que el G7, el G20, la OCDE, ¿no? Están diciendo que hay que cobrar impuestos, que se proponen otra serie de impuestos, que se acepta uno que llevábamos pidiendo como el impuesto a las transacciones financieras 20 años. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid, su consejero, y además lo que quieren es que aguante este bastión, ¿no? Para después conquistar el resto de los territorios del Estado español, aquí lo que se hace es tener el IRPF más bajo para las rentas a partir de 53.000, no me acuerdo cuál es el pico, ¿no? Que como sabéis, pues no lo ganamos todas. Dejamos de ingresar 780 millones de euros cada año. Aquí, en la Comunidad de Madrid, se le perdonan a 16.856 grandes fortunas, bueno, que de media tienen unos 10 millones de euros, que tampoco creo que por aquí tengamos ninguna, 1.100 millones de euros cada año. El impuesto de sucesiones, bueno, porque ahí está completamente, pero el resto también están todos pues medio bajados, en fin. Al final, cada año se le roba a la gente, porque esto es así, 5.094 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Y claro, eso es el 20% del presupuesto que tenía para 2019 esta comunidad. Hablábamos de la desigualdad. La Comunidad de Madrid es la más rica de España, la que tiene el mayor Producto Interior Bruto de España. Hablaba Carlos de la desigualdad, y para que veamos que es que los impuestos están directamente relacionados con la desigualdad. Y es la comunidad más rica de este país, es la comunidad con mayor desigualdad, y donde el 20% más rico y el 20% más pobre no es que tengan una brecha, es que tienen un abismo cada vez mayor. ¿Y eso en qué redunda? Pues en que, por ejemplo, aquí sea donde menos euros se dedican por habitante a cosas que también reducen la desigualdad, como son la educación, como es la sanidad, o sea, en la comunidad más rica, directamente relacionado con la falta de cobro de impuestos. Y tuvo la desfachatez el gran privatizador, que ahora es nuestro consejero de Presupuestos y Hacienda, el señor Laschetti, de decir que había que quitar, o sea, que él quitaría directamente el impuesto a las transacciones financieras porque lo que había recaudado era una birria.
directamente. Claro, también nos dijo la señora Ayuso, y yo creo que con esto ya podemos ver las grandes argumentaciones y la gran capacidad mental que tiene este gobierno, este cáncer que tenemos en la Comunidad de Madrid, nos dijo que estaban los últimos 2 impuestos que han quitado, que son 2 tasas, la verdad es que muy pequeñas, ¿no? Pero dijo que lo hacía para que los madrileños y las madrileñas pudiéramos ahorrar. ¿Y sabéis a qué le estaban quitando? Yo creo que es una metáfora preciosa esto. ¿A qué le estaban quitando ese último impuesto? A las máquinas tragaperras. O sea, si no hay una metáfora mejor que dejar de cobrar impuestos a las máquinas tragaperras con la excusa de que la gente de a pie ahorre dinero y pueda ser ahorrador, yo creo que no se puede definir de una manera más triste, pero casi divertida, ¿no? Yo creo que nosotros estamos tratando, bueno, el Gobierno del Estado, en el que tenemos alguna incidencia, ¿no? y alguna cosita, estamos tratando de armonizar a nivel estatal los impuestos para que haya una armonización también, ¿no? de menos desigualdad y que sea transversal a todo el Estado, que sigue un poco todo esto, donde parece que en vez de hacer como la gente de la señora Ayuso, que parece que se han perdido todos menos ellos, ¿no? Siguen siendo neoliberales hasta cuando los neoliberales ceden un poco, pues lo que tenemos que tener es a redistribuir la riqueza, y no puede haber redistribución de la renta y de la riqueza si no hay impuestos directamente y que sean justos, porque no hay justicia social ni aquí ni en ninguna parte si no hay justicia fiscal. Y ya lo dejo. La verdad es que son obscenos, ¿no? Estos datos que comenta Sol, y nos sorprende más todavía, ¿no? Como comentaba Carlos, los resultados electorales. Por eso es tan importante, yo creo, este tipo de actos y que estemos todas aquí hoy. Y entonces quería aprovechar para hacer spam de nuestro canal de YouTube, de Atac TV, claro, porque es que tenemos muchísimos vídeos formativos y muchísima información que puede ser interesante, tales como charlas así, y también vídeos cortitos y tal. Y nada, os invito a que bichéis por ahí. Y nada, os invito si queréis también a hacer alguna pregunta, aprovechando esta mesa redonda que tenemos de lujo. Tenemos un poquitito de tiempo, así que nada, si alguien se anima, le pasamos el micrófono. Levanten la mano ordenadamente y yo me acercaré con el micro. Gracias. Hola, buenas tardes. Me he animado, no he levantado la mano a nadie y me he animado porque, en cierto modo, me he hecho un poco de lío con los números. Se está hablando de que sería una tasa nueva, está hablando de un 15%, y yo creo que se está hablando de un 15% sobre lo financiero solo, porque si se habla también de que el 22,5% se cobra en España, da la impresión de que le vamos a bajar los impuestos a una parte. Quiero decir que habría que aclarar que si se está hablando de 2 impuestos diferentes y de 2 cosas diferentes, ¿no? Un poco aclarar ese concepto que me parece que no ha quedado demasiado claro para mi cabeza. Lo demás a lo mejor. Y luego un poco que nos contaseis si en una transacción financiera que va de un país a otro, ¿quién cobra? ¿Qué país cobra? En una transacción financiera que va de un país a otro, ¿qué país cobra? ¿A medias? ¿El emisor? ¿El receptor? En la tasa esta financiera, digo. No sé si está claro. Bueno, ¿te contesto yo lo del...? Bueno, te contesto claro porque es verdad, lo que se ha establecido es un suelo. O sea, quiero decir, ese 15%, que sería un 15% que se cobraría sobre los beneficios, ¿vale? Bueno, como es sería el mínimo que se podría cobrar. Es decir, todos los países que firmen esto, Hungría ya no puede cobrar el 9%. Con esto
¿qué consigues? Pues dejar de hacernos competencia fiscal a la baja hasta el infinito y más allá, cuando acabemos pagando nosotros a las multinacionales, cosa que sucede, para que vengan a instalarse en nuestro territorio. Y en el momento que un país tenga que cubrir unas necesidades porque ha tenido una inundación, una pandemia o lo que sea, ¿no? Pues que esa multinacional diga, no, si me suben los impuestos, me voy y ahí te quedas. Y encima te dejo un agujero probablemente y miles de despidos, ¿no? Pues a todos los países que se comprometan con esto, teóricamente, ¿vale?, no pueden bajarlo un 15%. Eso no quiere decir que no lo puedas subir, claro. O sea, es decir, porque firmemos esto no va a bajar España su tipo. No. Pero con esto lo que se consigue es reequilibrar y acabar con esa competencia fiscal entre países o comunidades autónomas, como tenemos pero en este caso sería entre países. De hecho, ya te digo que se quería poner más alto. Y tampoco esto, a mí hay algo que aquí me gusta siempre contar mucho, y porque cuando discutes con la derecha, además te dicen, es que esto va a hacer que se vayan todas las empresas. El impuesto que tiene Francia, como he dicho antes, que es un 32%, es mucho más alto que el que tiene España. Y las empresas que están en Francia no vienen corriendo. El de Alemania también es mayor y además tienen más impuestos. O sea, el tejido productivo, y más el tejido productivo que nos interesa, no viene solo porque no le cobren impuestos. Eso no es así. Hay otra serie de cuestiones, tanto o más importantes, que hace que las empresas, porque si no en Alemania no quedaría ni una. Y fíjate, ya. Sí, a ver, evidentemente no hemos entrado en el detalle de un impuesto. En el caso español, por ejemplo, hombre, ha faltado decir que el impuesto actúa sobre la compraventa, digamos, posterior. Es decir, cuando una gran empresa emite acciones para financiarse, en esa primera emisión ahí el impuesto no actúa. Actúa después, en el momento en cuando se compra, es decir, ya alguien tiene esa acción comprada y hay un inversor que quiere comprar esa acción. Ahí sí que grava el impuesto. Como lo que ha fijado es, digamos, lo que se llama el principio de emisión, en este caso es quién ha emitido esas acciones que están solo referidas a determinadas empresas españolas de un determinado nivel de facturación, lógicamente la persona, es decir, el inversor, sea del país que compra, es el que va a pagar el impuesto. Entonces, eso, de todas maneras, hay poca posibilidad de evasión, porque realmente son compras, es decir, en eso está perfectamente establecido que eso tiene que realizarse a través de las entidades financieras, que son las que compran, o los agentes especializados. Es decir, que en ese sentido no hay, digamos, discusión posible. Había otros, digamos, principios, aparte de emisión. Por ejemplo, en la Unión Europea se debatió si realmente se podían aplicar otros principios para ver cuál era el objeto de gravamen, ¿no? Pero yo creo que eso ahora mismo realmente nos llevaría muy lejos entrar en el detalle. Yo sí quiero aprovechar para decir que esto, lo que nos dice esta historia reciente, un poco de pasos que se han ido dando, yo por ejemplo he contado en el tema del impuesto, solo nos ha hablado de, por ejemplo, por qué en un momento determinado Biden lanza esta iniciativa, porque quiere recaudar para un plan de infraestructuras que acaba de aprobar, por cierto, quiere recaudar pues, una cantidad astronómica y entonces, o sea, es por lo que lanza un poco su propuesta, ¿no? Lo que interesa desde mi punto de vista que quede claro es que la alternativa a los impuestos es la deuda. Es decir, o impuestos o deuda. Deuda quiere decir que, bueno, en estos momentos, por ejemplo, en la Unión Europea, los tratados nos dicen que los Estados, si quieren hacer frente a sus presupuestos, a sus necesidades, o sea, no pueden endeudarse, o sea, no pueden, digamos, recibir directamente del Banco Central Europeo.
Es decir, que tienen que pasar forzosamente por la banca privada, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento importante que, desde luego, tiene que ser modificado. Pero lo más importante de todo es que pensar que es la presión social la que en estos últimos años ha podido conseguir, bueno, pues que en estos momentos en nuestro país tengamos un impuesto a las transacciones financieras que muchas veces es lo más difícil de conseguir. O sea, lo más difícil de conseguir es que se implante el impuesto, porque luego la modificación, la ampliación es muchísimo más sencillo. Y para que haya esa ampliación, para que realmente digamos, los que se están apropiando de la riqueza, yo en esto insisto mucho, no generando riqueza, los que se están apropiando de la riqueza a través de todas estas transacciones de compra-venta, para que esa gente pague, la única posibilidad es de que haya una progresiva presión social que fuerce, lógicamente, a los gobiernos a que implanten digamos, medidas menos timoratas, menos pacatas como las que se han producido. Por ejemplo, nosotros, en este país, ATAC lleva, ahora mismo va a cumplir 8 años, que participó en la creación de una plataforma estatal por la justicia fiscal, en la cual hay 30 organizaciones, los grandes sindicatos, muchos, lo que es una plataforma, por tanto, no hay partidos políticos, solo movimientos sociales, sindicatos. Bueno, pues esto ha ido creciendo. En estos momentos, la presión que se está haciendo sobre el Parlamento español es muy fuerte, pero para eso necesitamos que la gente, es decir, que la ciudadanía entienda que los impuestos son necesarios porque son la base de la democracia, y luchemos hasta cierto punto con una batalla de ideas que perdimos hace 20 o 30 años, en el cual se demonizaron los impuestos. O sea, los impuestos era algo que todo el mundo quería evitar, porque evidentemente, ¿quién quiere pagar impuestos? Hasta que no cambiemos un poco ese chip. Pero, sin embargo, es sorprendente porque luego cuando se hacen encuestas, por ejemplo, y se pregunta, ¿usted estaría dispuesto a pagar más impuestos si los servicios públicos sociales fueran de mayor calidad? Hay un 65% de la población que dice que sí, que está de acuerdo. O sea, luego, ahí hay un trabajo que hacer importante, pero sobre todo yo quiero resaltar un poco el tema de la presión social, que es un poco la que hace avanzar y la que nos permite hoy pues, estar hablando de esto cuando, insisto, hace 20 años, o sea, parecíamos absolutamente extraterrestres cuando hablamos de las transacciones financieras. Había un par de preguntas por aquí, compañero. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primera instancia, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Yo quería preguntar una valoración a todos los participantes de la mesa redonda. Voy a quitar esto mejor, a ver si me escucháis mejor. ¿Ahora? Bien. Es innegable que se ha producido un punto de inflexión en términos de fiscalidad internacional. Tras la pandemia de la COVID-19 se han tenido que aprobar planes de reconstrucción con el objetivo de, bueno, reconstruir el tejido social y empresarial de los países. Tenemos a la administración Biden impulsando el impuesto mínimo del 15%, el gobierno de Boris Johnson en marzo del año 2021 subió el impuesto a sociedades del 17 al 25%, y aquí en Europa estamos observando una mancomunación de la deuda y, digamos, hacia una cierta débil, tímida armonización fiscal. Pero claro, ahora llegan los fondos europeos, llega el maná que procede de Europa y eso llega con condiciones. ¿Qué valoración tenéis sobre realmente cómo vamos a pagar esos fondos europeos? ¿Consideran que el giro de la fiscalidad internacional va a ser en el medio o largo plazo o si realmente solo es única y exclusivamente tras la recuperación? Porque me pregunto qué posición política tomarán los países frugales una vez que tengan que llegar el dinero de los fondos Next Generation. En este sentido, en agosto llegaron los 9.000 millones de euros primero de los fondos, pero tienen que llegar más y llegarán negociaciones. ¿Qué valoración hacéis? ¿Será en el medio o largo plazo o únicamente en el corto plazo? Gracias. Si no te importa, pásaselo a tu compañera y respondemos a las dos juntas, ¿os parece? Vale, bueno, pues por mi parte también muchísimas gracias por escucharos y por todas las aportaciones que nos habéis hecho. Yo vengo de Euskadi, allí tenemos también un sistema fiscal propio y a mí me gustaría meter también en el debate de la fiscalidad toda la batería que hay en los impuestos de deducciones, bonificaciones, exenciones,
Para que os hagáis una idea, de un presupuesto de Euskadi de 12.000 millones anuales, en torno a 6.000 y pico millones son todo eso, ¿no? Eso es todo lo que también se deja de ingresar para poder hacer también política pública directa. Porque se da también la paradoja de que precisamente quienes se benefician en mayor parte de todos esos 6.000 millones en el caso de Euskadi es gente que tiene mucho dinero y que tiene capacidad y bases imponibles suficientes para poder beneficiarse de ellas. Es decir, primero, tienen una fiscalidad favorable porque es muchísimo más favorable que la de la clase trabajadora y luego utilizan, bueno, porque ahora mismo, por lo menos allí, más del 70% de la recaudación es IRPF e IVA, se utiliza lo que la clase trabajadora estamos pagando con el trabajo y con el consumo para beneficiar también a las élites que a su vez detraen dinero de los presupuestos públicos. Entonces yo creo que también hay que hacer una labor importante para ir quitando todo eso que está lastrando muchísimo los ingresos públicos, ¿no? Y yo creo que hay pues mucha tarea también que hacer en ese sentido. Gracias. Sí, bien. Bueno, pues gracias por las intervenciones. Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Pues luchar contra tantos elementos adversos hoy en día, ¿no? Porque llega Díaz Ayuso y dice, voy a bajar los impuestos a los ciudadanos madrileños para que puedan respirar mejor y vivir mejor y no sé qué. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí funciona el lenguaje. Hay un libro muy bueno de Lakoff, que es un lingüista norteamericano, que publicamos en la Complutense y que fue nuestro bestseller. Yo creo que es el libro que más hemos vendido, ¿verdad? Y es No pienses como un elefante, ¿no? Y ahí se pone de manifiesto que, claro, si consideras que el impuesto es una carga, como una cruz que llevamos encima, y dices, bajo los impuestos, respiras, es un alivio fiscal, y ese es el lenguaje. Es un alivio fiscal porque efectivamente hay impuestos y a nadie nos gusta en principio pagar impuestos, ¿no? Entonces, el lenguaje es muy importante y se dice, esto es lo que hay. Hay muchos... yo he hablado de la desigualdad. Uno de los factores más importantes del aumento de la desigualdad en este periodo de los 80, 90 hasta ahora es no solo, pero es el sistema impositivo. Otro es, lógicamente, el freno de los salarios, que se ha producido en casi todos los países. La precariedad en el empleo. Todo esto ha aumentado en los países ricos y desarrollados. Pero todos los estudios que hay ponen de manifiesto que la bajada de impuestos beneficia a los ricos. Bueno, hace poco ha salido un libro que se llama La injusticia fiscal, precisamente de Zuckerman y Emmanuel Saez, expertos, uno en desigualdad, el otro también tiene un libro muy bueno sobre paraísos fiscales, donde ponen de manifiesto esto en Estados Unidos, pero también en el Reino Unido, en Francia y en todas partes. Y eso es uno de los factores que aumenta la desigualdad. O sea, y yo he hablado sobre ello, he escrito sobre ello, sobre todo refiriéndome a Madrid. Dos premios Nobel, Benarjé y Diflo, que son pareja, empezaron a estudiar por separado, pero luego se hicieron pareja y han recibido el Nobel los dos y otro más. Bueno, pues han escrito un libro que a mí me gusta mucho, que se llama La buena economía en tiempos difíciles, ¿no? Y ahí ponen de manifiesto la cantidad de estudios que hay sobre que los impuestos benefician a los ricos, ¿no? O sea, estamos haciendo un Robin Hood al revés. Eso es algo que está claro. Porque además se deterioran los servicios públicos. Como consecuencia de lo que ha dicho Sol, menos impuestos, pues menos. Porque hay quien dice, no, funciona la curva de Laffer, que se dice, si bajas los impuestos, aumenta la masa de gente que paga porque crece la economía y entonces menos tasas que generan más masa de ingresos. Y no es cierto, no se ha cumplido. Desde que Reagan empezó con lo de la bajada de impuestos, no se ha cumplido lo que yo decía antes. Esto beneficia a los ricos, ¿no? En Madrid, voy a decir dos cosas o tres, cuando dicen las políticas neoliberales son los que ha llevado a Madrid a ser la región más rica de España. Hemos superado a Cataluña como si esto fuera un partido Madrid-Barça, ¿no? Y precisamente los que hablan tanto de unidad de España son las que se están cargando la unidad de España, porque están generando una gran falta de cohesión social en el territorio y que los otros territorios se encuentren además vejados por Madrid, sus políticas de dumping fiscal y por los discursos actuales, porque hemos viviendo un nacionalismo madrileño terrible, ¿no? Entonces, Madrid, el éxito de Madrid, o que Madrid se haya puesto a la cabeza, se debe a varios factores, pero uno de ellos es el efecto capitalidad. No se puede olvidar que todas las capitales, París, Londres, siempre tienen un desarrollo ya determinado. Pero el efecto capitalidad se debe a varias cuestiones también. Es que Madrid tiene
muchos empleados públicos, porque aquí está el gobierno central, muchos empleados de la comunidad autónoma, una gran capital que también tiene muchos empleados públicos. O sea, solo los empleados públicos, profesores, etcétera, en institutos, en colegios, representamos un porcentaje muy importante de la población y una importante demanda efectiva, un mercado. Por ejemplo, las 6 universidades públicas que tiene Madrid. Claro, atraen a muchos estudiantes extranjeros, pero también de otras partes de España. Claro, entonces, pues claro, tienes aquí también gente que viene de otros países, que son rentas de otras regiones, comunidades, a Madrid, ¿no? Los padres pagan el colegio mayor, pagan el piso, pagan no sé qué, gastan aquí. Y entonces las universidades también son creadores de demanda efectiva, ¿no? Claro, todo eso, yo no creo que haya ninguna capital en España que tenga 6 universidades como las madrileñas. En Cataluña hay más, pero dispersas, ¿no? En Girona y tal. En Andalucía igual, ¿no? Hay 2 en Sevilla y las demás están distribuidas. 8 en Madrid. Claro, 6 en Madrid, perdón. Todo eso son factores que influyen positivamente. Pero hay otro factor que también ha influido mucho, y es que hemos pasado de una sociedad industrial a una sociedad de servicios. Entonces, Madrid, por ejemplo, ha tenido poca tradición industrial en su historia. Tú coges el siglo XIX y XX, cuando empieza la industrialización en el mundo y el desarrollo capitalista, pues quien se industrializa es Cataluña y el País Vasco. Yo siempre lo cuento, porque mi padre tenía una tienda de deportes y yo me puse ahí a trabajar, en principio colaborando, ¿no? Cuando estaba en el bachillerato, o sea, mis conocimientos de economía eran escasos. Y podríamos decir, trauma que recibí es que todos los productos venían de fuera, ninguno de Madrid. Decía, pero bueno, los anoraks, los jerseys para la nieve, los espatines, los esquís, venían casi todos de Cataluña. Los esquís del País Vasco, Sancheski, y patines. Las tiendas de campaña de Zaragoza, Arteacha y Nesca. Los de Valencia, las sillas de camping, ¿no? Las mesas. Valencia, que tiene una tradición de muebles importante. Pero yo le decía a mi padre, es que en Madrid, dice, Madrid no tiene industria. Madrid, los industriales son los que están fuera. De hecho, claro, cuando se crea la PSOE y la UGT, Pablo Iglesias era tipógrafo, no eran grandes empresas las que había aquí. Sí que hay una industrialización en Madrid en el franquismo, porque, claro, el régimen franquista vio claramente que los focos de industrialización eran precisamente donde había más independentismo, más nacionalismo, y una forma de compensar eso fue crear una industrialización en Madrid inexistente. Había pequeñas empresas, ¿no? Y fue la Pegaso, Lini, los que generaron muchas empresas en Madrid. Y luego sí que había otras empresas, Barreiros también en Madrid, pero bueno, era un empresario, se le dieron facilidades. Estándar, que era una empresa internacional que ya venía funcionando antes. Si vemos, la industrialización de Madrid es tardía y como una opción política para frenar o compensar esa periférica industrialización del País Vasco y de Cataluña, ¿no? Luego eso, claro, ha caído, porque el cinturón rojo de Madrid pues ya no es cinturón rojo, pero es que ha habido una desindustrialización en Madrid, en Cataluña, en todas partes, y claro, las industrias de servicios se instalan en la sede central, donde está la capital, donde está el poder, donde pueden influir más. Y eso es lo que ha hecho que Madrid también crezca más. Sobre el tema fiscal, esto es curioso, porque, por ejemplo, el impuesto de sociedades es nacional, es estatal, mejor dicho. Por tanto, eso que las empresas vienen porque hay impuestos menores no es verdad, si el impuesto es el mismo, que es el que puede afectar a ellas. El impuesto, el IRPF, hay un tramo común y un tramo de comunidades, un tramo común importante. Hombre, yo no he visto a nadie que emigre porque le bajan el IRPF en Madrid. La gente emigra porque hay más posibilidades de empleo, más oportunidades, pero no. Muchos estudiantes que han venido fuera se quedan luego en Madrid a trabajar, pero no se viene aquí porque, oiga, que me cobro menos el IRPF. ¿Quién se viene a Madrid? Los que tienen ricos, los que tienen patrimonio, que se empadronan en Madrid, pero que no actúan aquí. Su actividad económica no está aquí. Y ese es el malestar de Valencia, de todas las comunidades que dicen, vamos a investigar esto. Gente que en Madrid se empadrona, pero que no viven aquí ni siquiera. Se compran una casa, que tienen dinero para ello y ni siquiera, o sea, la actividad económica no viene solamente el bajar impuestos a estos que no, su actividad económica no está en Madrid. Está en la comunidad, digo la Comunidad Valenciana, que es la que está más beligerante en este tema, ¿no? Entonces, estas políticas neoliberales que nos dicen que es el éxito de Madrid no es tal. Luego han podido beneficiarse en Madrid también del problema catalán, de lo que sea, pero no es tal, ya viene de antes, ¿no? Y es producto precisamente de esas cuestiones que yo señalo, ¿no? No tanto la fiscalidad, sino el dar a los ricos la posibilidad y no pagar impuesto del patrimonio, no pagar impuesto de donaciones y sucesiones, o pagar menos, pero que son gente que no vive en Madrid, ni siquiera, y no se tiene actividad económica. Bueno, son muchos temas, pero yo creo que es importante porque no es fácil combatir pues la ideología dominante a través de muchos medios de comunicación
que pagar impuestos bajos pues es mejor porque la actividad económica crece. Eso desde Reagan se ha demostrado que no es así. Se ha demostrado y se ha puesto de manifiesto, pero bueno, es luchar contra unos elementos muy fuertes, ¿no? Que es el poder económico y también, como no, porque claro, el poder económico no son las empresas, pero como la gente y los directivos ganan mucha pasta, pues cuanto menos impuestos puedan pagar, mejor, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos en Madrid los ultrarricos, ¿no? Y eso, claro, también al ser la región más rica, quieras que no, pues hay más oportunidades de empleo y también la gente, pues a veces llega a un cierto conformismo, ¿no? En ese sentido. Pero hay que intentar desmontar esta idea, porque luego y luego hay otro factor que en Madrid influye, que se ha señalado, ¿no? Es la comunidad que tiene más enseñanza concertada. Y es la comunidad donde más gente tiene sociedades privadas médicas. ¿Qué pasa? Pues que mucha gente, que la sanidad pública no funcione, le da igual. Que la enseñanza pública no funcione, le da igual, porque ellos van a un concertado. Y eso también está influyendo en las votaciones. La sanidad pública se ha puesto de manifiesto la importancia con la COVID. Bueno, todo el mundo dice, si tienes algo grave, vete a la pública, ¿no? Que te operen allí mejor, ¿no? En el Puerta Hierro, que en un hospital de estos de privado. Pero para la atención diaria y cotidiana, la sanidad privada es más flexible, más ágil, ¿no? Todo eso también son ideologías que influyen. En la COVID hemos visto precisamente la importancia de la sanidad pública. Eso es lo que tenemos que, por favor, ahí hay que poner mucha fuerza, mucho interés en decir, mire ustedes, algo que dice Machucato, dice, cuando hay una crisis, la gente no acude a las empresas que te salven, las corporaciones, se acude al Estado para que salve la situación. Y eso es lo que tenemos que realmente poner de manifiesto, de que el Estado, el sector público, funciona y funciona bien a pesar de los recortes. Pues la sanidad pública madrileña es buena a pesar de los recortes. Igual que, claro, cuando nos han recortado en la universidad, por ejemplo, hombre, no hemos dejado de dar clase, no hemos dicho vamos a dar clase peor, ¿no? Hemos seguido dando clase como lo mejor que sabemos. No hemos dejado de dar clase. Lo único que pasa es que ha habido deterioro, pues claro, del equipo que compramos, sobre todo en las facultades de ciencias y experimentales, y también en los jóvenes, que no había posibilidad de entrar, porque estaba cerrada la posibilidad de entrar. Se ha envejecido la plantilla más de lo que había. Entonces, son muchas cosas las que hay que poner de manifiesto, la importancia que tienen, y que los impuestos son recaudatorios, pero también progresivos, para acabar con la desigualdad. Y el gasto público también tiene que ser progresivo, porque claro, si lo gastas luego en defensa pues puedes tener un impuesto progresivo, pero luego el gasto público, despilfarrarlo o irlo a otras cosas, ¿no? Los dos factores son importantes, ¿no? Y eso me parece que es fundamental ponerlo de manifiesto. Vale, yo, telegráfico para contestar. Sí. Telegráfico para contestar las dos cosas que habéis dicho. Algo que me parece muy importante, porque además nos estamos peleando mucho con ver cómo bajan pues, a proyectos autonómicos, locales, etcétera, el tema de los fondos europeos, los Next Generation, REACT-UE, al final todos los fondos de recuperación y resiliencia. Yo quiero poner una cosa en valor, es la primera vez que la Unión Europea, donde ya digo que hay una pugna, porque siempre ha sido el puntal neoliberal, hace o pone encima de la mesa un mecanismo de forma de economía tan expansiva como este. Antes lo que había hecho era comprar deuda y hasta de empresas. Aquí en España ha comprado deuda hasta de día, ¿no? Pero esta es la primera vez que se pone encima de la mesa un mecanismo como este. Es verdad que hay parte que son que no dejan de ser préstamos, pero aquí hay 77.000 millones encima de la mesa que no son préstamos, son contraproyecto. Entonces, es verdad que los países frugales luego vendrán a decir no sé qué, que sí, pero lo que eso también ha supuesto es una mutualización de la deuda, algo a lo que se ha opuesto la Unión Europea precisamente por este tipo de cosas. Y esto de manera indirecta lo ha supuesto. Hombre, yo creo que lo que hay que hacer es presionar muchísimo para que no se lo queden las multinacionales, que es lo que estamos tratando de hacer, para que llegue a proyectos de cambio de modelo productivo real y cambio económico real, y además de eso, después seguir presionando en la Unión Europea para que siga por este camino. Pero no hay una condicionalidad previa.
Lo que hay es que justificarlos, que son muy puñeteros en la Unión Europea para eso, sudas tinta, justificarlo adecuadamente y probar que el dinero está siendo destinado a los proyectos que han sido aprobados. Y los ejes tractores son medio ambiente, brecha territorial, igualdad y sostenibilidad. O sea, no me acuerdo cuál es el otro, pero va por ahí. Es decir, es una oportunidad única. Lo que hace falta es presionar muchísimo a cada una de las administraciones y demás, pero no hay condicionalidad previa. Que dejemos que la haya sería culpa nuestra, porque vamos, todo esto de lo que estamos hablando, hombre, revolucionario no es, pero es la manera de salvar de la precariedad a toda una generación y sobre todo a la vuestra, además. Y sobre el tema de las exenciones, bonificaciones y demás, claro, es que esto es quien hace la ley hace la trampa. Y una cosa que yo espero que haya quedado claro, la derecha y los neoliberales no están en contra de los impuestos, están en contra de los impuestos a los ricos, porque para subir los impuestos indirectos, para cobrar cosas que, vamos, y hay algo que me gusta poner como ejemplo. En Madrid, que por cierto viven o al menos tienen el domicilio fiscal el 70% de las fortunas de más de 30 millones de euros de este país, el 70% tienen el domicilio fiscal en Madrid. En Madrid, un inmigrante sin papeles, o sea, ilegal, según las normas, no según nosotros, paga más impuestos que un millonario. Porque pagamos impuestos en la barra de pan, en la luz que necesitas para calentarte, o sea, en todo pagas impuestos. Un millonario no los paga. O sea, no es normal que nos hayan estado discutiendo 10 años, que se tenga que pagar en la compraventa de productos financieros un impuesto cuando lo pagas siempre que compras una barra de pan. Sí, yo también un poco en la línea de lo que cuenta Soli a propósito de la pregunta de la compañera de Euskadi, de estas deducciones. Vamos a ver, en los temas de impuestos, como en muchas otras cosas, el diablo está en la letra pequeña. Es decir, realmente requiere una labor, pero increíble, de control, de ver por dónde nos la están colando. Cuando, por ejemplo, aquí no se ha entrado en el detalle, pero si se entra en el detalle de este famoso impuesto mínimo del 15%, resulta que tiene unas salvaguardas que al final, o sea, dices, pero otra vez nos están engañando, otra vez nos están engañando. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo un poco a decir, y la línea que ha apuntado Sol y que yo también he hecho un poco, de decir que vivimos una sociedad como la española en la cual tenemos, pues por la historia que tenemos muy poco tejido social, digamos, dispuesto a controlar a los gobernantes, a los que están decidiendo por nosotros, ¿no? Entonces, en el tema de los impuestos es muy claro. Ahora mismo, por ejemplo, pues no sé de aquí cuántos sabéis que se está tramitando una ley sobre el fraude. Bueno, pues esto pasa absolutamente sin que la ciudadanía, pues más o menos se entere. Es una ley que se está tramitando en el Parlamento. Bueno, por eso decía antes que en organizaciones como ATAC y otras muchas estamos dentro de una plataforma por la justicia fiscal y bueno, pues hemos trabajado el tema de la ley del fraude, hemos presentado un montón de enmiendas, nos han aceptado dos. Una que tiene que ver justamente con el tema de la agencia tributaria, es decir, que realmente hay muy poca inversión en inspectores fiscales. O sea, es decir, este país es que realmente, pues como si todo el mundo fuera bueno, ¿no? O sea, ya se sabe, se hace la declaración de la renta y tal. Entonces, bueno, pues ahí es necesario, y eso lo dice uno de los organismos, una de las instituciones que está dentro de la plataforma por la justicia fiscal, que es GESTA, el Sindicato de Técnicos de Hacienda,
que dice que es que realmente lo que habría que empezar es efectivamente por duplicar las plantillas y la gente que se dedica a hacer un seguimiento, porque ahí está el detalle, ¿no? Y la otra enmienda que nos han aceptado es el tema de la economía sumergida, es decir, no se sabe nada de la economía sumergida, no se hace estudios, o sea, muchas veces se piensa en el fontanero, como si fuera realmente, cuando realmente la economía sumergida tiene que ver con muchísimas empresas, con muchísimas, o sea, es decir, está tan imbricada la sociedad. Bueno, pues la única manera de avanzar por esa línea realmente es eso, es que la ciudadanía, la sociedad se organice, entre en el detalle, porque para nosotros y para mucha gente hace mucho que estamos diciendo que la base de la democracia son los impuestos. Es decir, si la ciudadanía tiene la sensación de que ellos pagan impuestos y los demás no pagan, eso crea una sensación de que al final dice, bueno, y tonto el último, no voy a ser yo, ¿no? Entonces, ahí enlazando un poco con lo que decía Carlos, necesitamos de una manera muy urgente volver a ganar la batalla de las ideas respecto de los impuestos y eliminar esa demonización que ha habido sobre los impuestos en los últimos 20-30 años y a partir de ahí empezar a trabajar, vamos, como ciudadanos responsables que se interesan por determinados temas que son de su vida normal, de su vida diaria, de su calidad de vida, para efectivamente informar, denunciar, presionar. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Quería comentaros a las personas que habéis intervenido. Ahí está mi compañero Arturo. Si tenéis algún problema con que salga vuestra imagen, porfa, se lo comentáis a él y os pixelamos la cara en un momentito, que eso es muy rápido. Vale. Ya pixela, sí, somos todos muy anónimas con ello. Y nada, aprovecho de verdad para instaros también a las personas que estáis en casa a que, si nos estáis viendo en casa, es que estáis viendo el canal de YouTube, pues dadle a la campanita y os avisan cada vez que subamos vídeos, que la verdad es que hacemos un trabajo, somos muchas compañeras y hacemos un trabajo muy importante, yo creo, y muy bonito de difusión de este tipo de informaciones que son muy importantes. Y nada, agradeceros a todas que hayáis estado aquí, agradecer a la mesa, a las compañeras técnicas y, bueno, un aplauso para este público tan maravilloso. Y apoyarnos para que se afíen a cabo. Y recordar también que ATAC somos una asociación que nos financiamos con la cuota de los socios y de las socias, así que si queréis colaborar en nuestra web atac.es os podéis inscribir, toda ayuda es bienvenida y si no, pues también podéis compartir nuestros vídeos y eso, que eso ayuda también mucho. Muchas gracias.